Somos feministas y abogadas a quienes la incomodidad nos inyectó de acción. Entendemos al derecho como una herramienta de transformación social. Estudiamos, interpretamos, debatimos y te lo comentamos para que también sea tu herramienta. Somos la colectiva de abogadas trans lesbofeministas en coproducción con Lucina Social. Y esto es Revés Feminista, la otra cara del derecho. En el capítulo de hoy vamos a hablar de criminología feminista. Para eso tenemos a nuestra invitada Sofía Basso. Sofía es abogada feminista por la Universidad Nacional de Rosario, litigante en el Fuero Penal y de las Familias, maestranda en criminología por la Universidad Nacional del Litoral, fundadora de la colectiva de abogadas trans lesbofeministas de Rosario, presidenta de la Comisión de Abordaje Integral de Situaciones por Violencias de Género del Colegio de Abogacía de Rosario. A su vez, socia fundadora del estudio jurídico con perspectiva de géneros. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, contenta y nerviosa. ¿Vos cómo estás? Yo estoy muy bien también. Criminología feminista. Así es. Mi idea para el capítulo de hoy es poder traer algunos insumos para pensar la cuestión criminal en clave feminista. Y viste que las feministas somos pesadas. Qué pesada feminista. Somos pesadas. Queremos que todo sea feminista. Queremos que las relaciones estén atravesadas por los insumos que el feminismo nos da. Queremos que poder interpelar la distribución de las tareas de cuidado en el hogar sí o sí con esos recursos también. Queremos que el derecho sea feminista y hoy la pesada te trae la posibilidad de que hablemos de la criminología feminista también. ¿Y qué significa esto de criminología feminista? Bueno, no te voy a aburrir con historia, pero lo primero que me parece que hay que decir con relación a eso es que es posible hablar de criminología feminista después de un largo recorrido que trajo como resultado poder interpelar los desequilibrios estructurales de poder. Y, a ver, obviamente que esto tuvo su trayecto y este pensamiento criminológico se fue configurando, pero yo incluso creo que es más que un pensamiento, por esto que te decía recién de que somos pesadas. Creo que la criminología feminista es más una forma de entender el mundo y la ventaja que trae los feminismos es, bueno, haber podido conquistar cierta noción fundamental. Claro, y más allá del chiste que nosotros decimos que pesadas feministas, podemos hoy hablar de eso gracias a otra conquista del feminismo. Exactamente, y en esta noción fundamental que te digo, tiene que ver con haber entendido como una base para transitar los distintos ámbitos del derecho, pero de la vida también, que tiene que ver con esto, con poder captar que un mundo más justo y una criminología más realista necesitan ser mirados saliendo de esta posición de negación de las desigualdades estructurales de poder y también con poder captar que todas las instituciones son androcéntricas, todas las instituciones de la vida, y la cuestión criminal y la respuesta penal no escapan de esa lógica. En realidad nada escapa de esa lógica. Está todo atravesado. Y con esto yo te traje una sorpresa para hoy. Ay, ¿qué será? Yo pensé, hace un tiempo escribí un decálogo de la criminología feminista y pensé que era oportuno presentártelo. Me encanta. Entonces, un poco en este decálogo lo que yo voy a hacer, digo decálogo porque es como, parafraseando un poco, como una cosa media rebelde. Ok. Como esta cosa gusta. de un giro satírico de interpelar a una de las instituciones que más ha contribuido históricamente a nuestra sociedad a forjar estos valores culturales patriarcales que capaz te podrás imaginar cuál quién será. puede ser. Nuestra Iglesia Católica. Entonces, como en esto de interpelar esto del decálogo, yo propongo unos 10 mandamientos de la criminología feminista. Y, a ver, lo que busco con esto y con esta cosa media rebelde es intentar que eso se constituya como una de las formas de la resistencia feminista, aprovechando esta intervención que es política, como toda ciencia, como todo arte, como toda intervención que es política. Y a mí me gusta decir, tomando una criminóloga que nosotras seguimos, que es hermosa, que es Agustina Iglesias Skull, que ella habla justamente, como proponiéndonos criticar o interpelar a la criminología tradicional, que se ha dedicado al estudio de la criminalidad masculina y la victimización provocada por los varones. Entonces, la criminología feminista lo que viene a hacer es proponer como un desplazamiento del objeto de estudio para poder mirar a las mujeres, identidades sexogenéricas disidentes en el mundo criminal y sus derechos, no solo cuando participan como víctimas, sino también cuando lo hacen como autoras. Entonces, un poco de eso va este decálogo que te voy a presentar. ¿Y cuáles son estos mandamientos? Bueno,
El primer mandamiento es una noción que es antiquísima, que nos dice que la diferencia sexual no produce capacidades sexuales diferentes. Yo, que es antiquísima, no me la inventé yo, considero que tiene que ser el primero porque es un debate que se viene dando desde hace mucho tiempo. Ya del siglo XVIII las feministas decían, bueno, en todo caso las diferencias no tienen que ver con una cuestión de género, sino con una cuestión de posibilidad de acceder a la educación. Pero yo te propongo que pensemos, a ver, si tuviera que ver exclusivamente con una posibilidad de acceso a la educación, esto ya estaría zanjado en el siglo XXI cuando con las universidades públicas se llenan de mujeres. Sin embargo, esto no es así. Sin embargo, hay mujeres, identidades sexogenéricas disidentes con currículums increíbles, con posibilidad de acceso a la educación, que no tienen posibilidades de ser reconocidas para espacios de poder. Y esto, y la cito a otra criminóloga que es Encarna Bodelón, que nos dice que esto justamente en el mundo del sistema penal tiene su impacto también y da lugar a lo que se conoce como los techos de cristal, porque siempre un varón va a ser mucho más interesante, un varón más o menos hegemónico para estos lugares. ¿Y esto a dónde nos lleva? Y esto nos lleva justamente a pensar en el ámbito propiamente del mundo criminal, que es de lo que hablamos hoy, a pensar, por ejemplo, ¿por qué la política criminal? La política criminal, el diseño de política criminal son las decisiones políticas sobre qué delitos se persiguen, a quiénes se persiguen, cómo se los persiguen, qué protocolos se aplican. Mirar, por ejemplo, que la política criminal en los distintos territorios es desplegada por varones y eso resiente el sistema penal porque por un lado hay personas que vienen haciendo todo un recorrido, toda una proyección laboral encaminándose a esos lugares de poder que por este techo de cristal y por esta desigualdad estructural y esta limitación estructural nunca van a llegar. Claro, no llegan por el hecho de ser mujer, travesti, lesbianas, demás. Y por otro lado, porque quienes sí llegan, sí logran consolidarse en esos lugares de poder, tienen una mirada masculina y esa mirada reproduce desigualdades, reproduce estereotipos. Bueno, y esto nos lleva al segundo mandamiento. ¿Qué este es? Y este es que son necesarios nuevos conceptos de derecho y nuevos conceptos de derecho penal feminista. Y esto es porque si venimos pensando, las feministas, venimos pensando un nuevo modelo social, necesariamente tenemos que pensar nuevos conceptos de derechos que acompañen ese modelo social y que puedan dar respuesta a las distintas situaciones que vayan emergiendo justamente en el marco del derecho penal. Y hay otra criminóloga que es Tamar Pitch, que ella dice que el derecho, en la medida que está vinculado con las relaciones de género, puede constituirse como un derecho patriarcal, justificador y generador de subordinación sexual. Entonces, estos nuevos conceptos de derechos que vamos a pensar necesariamente tienen que dar cuenta de la realidad sexuada en razón del género. Claro, esto es necesario para poder ver el mundo desde otra forma. Exacto, y aparte, fíjate vos que si la mirada masculina es la única posible y universal, validada, ¿no? Digamos, validada socialmente, ya quedó, está comprobado, que queda desencajada para darnos soluciones vanguardistas a las necesidades del derecho penal. Sí, también es entender que quizás no lo ven o no lo quieren ver a esta mirada de segmentación sexual, básicamente porque también lo pone al hombre en un lugar de reconocer esos privilegios, quizás renunciar también a ellos, al poder, y claramente no lo quieren hacer, quieren seguir perteneciendo a esos grupos porque los beneficia. Exactamente, y eso nos da lugar al tercer mandamiento. Recién, el mandamiento que yo te presenté recién tenía que ver con entender cómo el derecho de forma estática, el derecho, la norma misma, la letra escrita de la norma, reproduce subordinación. Pero el derecho en su funcionamiento, puesto en marcha, el sistema penal andando, también construye género. Y cuando construye género lo puede hacer igualando o lo puede hacer discriminando, y claramente que no lo hace igualando, lo hace subordinando, y en esa subordinación se produce la discriminación sexual. ¿Y cómo se reproduce esta subordinación? Y bueno, por un lado, proponiendo prácticas diferentes en función de la norma, en función del sexo-género, desfavoreciendo el sexo-género que ya está estructuralmente desfavorecido. Y por otro lado, aplicando, y a mí me encanta decir esto, criterios o pretendidamente objetivos que no hay chance, no hay forma de que exista un criterio objetivo, porque esa pretendida objetividad siempre va a estar tenida de valores culturales masculinos. Entonces, sí, tal cual. No es el derecho hecho por y para varones.
Exacto, el derecho hecho por... Y a propósito de eso que decís, tiene que ver y se vincula también con el mandamiento con el cuarto mandamiento, que es el que sigue, que es estos varones, bueno, el derecho hecho por y para varones. Los varones crean el derecho, y cuando crean el derecho y crean el sistema penal y crean todo, y nos dicen qué va a pasar, todo, nos dicen todo, cómo va a ser cada rol, cómo se llena cada rol, qué se espera de cada rol. Y en esto, y por eso este mandamiento es uno de mis favoritos, decir, en esto de que lo que los varones esperan, porque lo crearon así, es que las víctimas no son infantiles y tampoco hay víctimas ideales. Esa es la víctima que espera Que el se espera, patriarcado. claro. Entonces, poder afirmar esto como un mandamiento, como una premisa fundamental, nos habilita a poder hacer un proceso de reapropiación y poder romper con la infantilización para traer a las víctimas de los márgenes al centro, a trabajar en la posibilidad de la gestión de su propio conflicto. La víctima débil, la víctima incapaz de tomar decisiones, es la víctima que espera el patriarcado. Y si el patriarcado fuera una persona, ¿Qué le dirías? estaría sentado acá, sería un varón y le diría... Un tipazo. Un tipazo sería. Y le diría, señor patriarcado, usted está muy equivocado. Y a propósito de eso, y el mandamiento que sigue se lo vamos a dedicar a este señor. Por supuesto. Porque está convencidísimo de esto que te voy a decir. El señor patriarcado piensa que es una característica común a la criminología feminista estas demandas caricaturizadas de pena, esta exigencia de una mayor represión penal. Y es incorrecto eso. Y esta es una gran creencia que este señor tiene y es extremadamente incorrecto. Primero porque el feminismo se compone de un montón de voces y esas voces no son homogéneas. Entonces van a haber diferentes posiciones con relación a esto. Y en segundo lugar, porque creer que, hay una demanda de visibilización de la violencia estructural por el hecho mismo de visibilizarla y poder transformar las realidades a partir de eso. Pero no es correcto creer que el feminismo está solamente ahí, con la idea fija en respuestas penales de penas privativas de la libertad. No, no es así. Las feministas estamos apostando, venimos haciendo un recorrido para apostar a otras salidas alternativas a la pena e inclusive apelamos a la posibilidad de construir normas de comportamiento a través de esas salidas alternativas y contemplar, por ejemplo, instancias de reflexión, terapias o abordajes psicoterapéuticos, la posibilidad del abordaje a través de los dispositivos de varones violentos y demás. Claro, es importante esto de la mirada feminista de la criminología porque nos lleva a interpelar también cómo está propuesto el sistema ahora y también buscar otras alternativas. Y además de eso que decís que es así, y lo que hace es llevarnos a dejar de poner el énfasis en la noción del castigo para ir a mirar otros estadios transformadores intervenidos por la interdisciplina. Y ya quiero saber qué mandamiento sigue. Bueno, este también es uno de mis preferidos, pero este es uno de mis preferidos por otro motivo. Creo que es porque soy muy porfiada. Y a los operadores judiciales les cuesta un montón. Y es entender que no solamente los delitos sexuales tienen que ser comprendidos bajo este prisma. Como que los operadores judiciales van ahí, ¿viste? Les cuesta ver un poco más allá y por eso creo que es mi preferido. Y cuando yo propongo este mandamiento, lo que digo es, bueno, hay que ir más allá de la literalidad de la violencia por razones de género. La violencia, decimos, es estructural, es sistemática, ocurre todos los días, ocurre a toda hora. Y este mandamiento lo que nos permite es entender que no solamente un abuso sexual, que es como bastante literal, es un crimen, un delito en contexto de violencia por razones de género, como un femicidio, como un crimen de odio, que esos son como más fáciles de entender, sino también, y yo el ejemplo que te voy a proponer, que lo propongo y siempre lo voy a proponer, creo por mucho tiempo hasta que lo termine de sanar, porque me atravesó puntualmente a mí, que acompañé a una víctima que fue víctima de este delito, que fue un robo con escalamiento. El escalamiento es, por ejemplo, trepar la pared de la casa. Los objetos robados en ese delito fueron las llaves de la casa de la piba y sus bombachas. Entonces la persona que lo robó, el mensaje que dejó fue muy claro: voy a volver. Voy a volver. Tengo la llave de tu casa y tengo tu ropa interior. Y tengo tu ropa interior. Entonces, poder comprender estos delitos tiene que ver con eso, ¿no? Como visibilizar estos otros delitos que no son tan literales para los operadores judiciales. Y de hecho, en esta causa intentamos proponer esa carátula y no lo logramos. El fiscal no estuvo de acuerdo con que se le pusiera el contexto de violencia por razones de género. El ver más allá es entender también el contexto y el trasfondo en el cual se realiza
este hecho. Ajá, y no con una idea de expansión punitiva, sino con reconocer la trascendencia que tienen estos fenómenos criminales. Porque muchas veces pasa que también más allá del castigo, de la pena que pueda llegar a tener, si no hay una propuesta alternativa también en cuanto a rehabilitación, terapia, lo que sea, para la persona que lo cometió, posiblemente salga y lo vuelva a cometer. Así es. Y no sé si te pasó ahora hasta acá, seguro que nos ponemos a ver el podcast, después rebobinamos y vemos todas imágenes de varones cometiendo delitos, porque genera eso. Entonces yo le dediqué algunos capítulos, algunos mandamientos también a las mujeres que cometen delitos. Porque las mujeres también roban, matan y pegan. Exacto. Entonces, este mandamiento lo que viene a decir es que para obtener igualdad, la defensa penal de las mujeres criminales tiene que ser diferenciada. Y yo con esto, a ver, cuando se reconoce la asimetría de poder basada en razón del género, cuando vos partís del reconocimiento de eso, te permitís entender que las personas que no son estos varones hegemónicos que entran a su trayectoria delictiva, entran con otros componentes en su psiquismo, en su subjetividad. Inclusive eso queda evidenciado en la forma de comisión de los delitos, en los delitos que cometen. Entonces, cuando yo digo, o bueno, por ejemplo, esto muy puntual, la violencia intrafamiliar es un componente que cuando la mujer criminal que cometió el delito y era víctima de violencia intrafamiliar llega a las puertas del sistema penal, el sistema penal tiene que mirar esto, necesariamente lo tiene que mirar y lo tiene que abordar. Lo tiene que mirar y tiene que hacer algo con eso. Y cuando llego mujer criminal, me refiero a todas. Me refiero a la que robó porque no tenía para darle de comer a sus pibes. Me refiero a la que lo mató porque no soportó más la violencia después de 1000 años de hostigamiento y se defendió de esa forma. Pero me refiero también a la que está en la casa armando las bolsitas para vender droga bajo las órdenes de un varón que es el que decide cómo se vende esa droga o inclusive la que no está bajo esas órdenes. Y además, ya que estamos con los recursos religiosos, me parece importante poder tener en cuenta a propósito de esto que venimos diciendo y que se relaciona con el mandamiento que sigue, que hay que correr el velo del prejuicio que recae sobre las mujeres que delinquen y poder, cuando se las está abordando del sistema penal, contemplar estos contextos para favorecer su tratamiento penal. Pero además, también evitar esa mirada prejuiciosa que pone el foco en cuestiones que no tienen ningún tipo de vinculación con el hecho que se está abordando. Con el hecho en sí. Hay una amiga nuestra que es Indiana Guereño, a quien queremos un montón, que ella dice, hay que recordar que el sistema penal solo tiene que juzgar actos y no maneras de ser. Entonces, esto me lleva a este mandamiento, que este mandamiento lo que propone es, cuando las mujeres criminales son castigadas, ingresan al sistema penal, son castigadas doblemente cuando esa violación de la ley va acompañada por la violación de su rol social. ¿Y con esto qué querés decir? A ver, lo que quiero decir con esto es que el género como tecnología de poder constituye y nos dice cómo funciona la teoría de los roles, y en esa teoría de los roles las mujeres heredamos por mandato el abordaje de las tareas de cuidado. Entonces, cuando la mujer criminal llega al sistema penal y es una mujer que rompió ese contrato social y no cumplió eso que se le encomendó, que tenía que cumplir, que era abordar las tareas de cuidado, por ejemplo, ingresa al sistema penal y llevaba a sus pibes al jardín de forma desprolija, imagínate el peso de la ley recayendo sobre esa mujer que no cumplió con ese rol social. Es buenísimo esto que vos decís y mencionás, porque una vez explicado de esta forma te amplía también el horizonte para poder ver y analizar estos casos desde otro lugar, no simplemente por el hecho del crimen o el acto que cometió, sino ver más allá. Y ver tiene la ventaja de que te permite transformar. No, claro, obvio. Y con eso me voy al 9º mandamiento, que en el 9º mandamiento lo que decimos es que la selectividad del sistema penal se recrudece cuando entra en contacto con diferentes intersecciones. Y yo, a ver, para ser bien sencilla, lo voy a explicar con un ejemplo bien claro. Las trabajadoras sexuales. En nuestro estado que inmerso en una sociedad capitalista en donde no hay lugar para el deseo y va y lo aplasta,
Fíjate vos, a la primera que decide perseguir. Si vos tenés un Estado, una sociedad capitalista que estás persiguiendo el deseo y lo querés aplastar, porque son las características de la modernidad líquida, de la sociedad capitalista, ¿por qué la primera que perseguís es la trabajadora sexual? Y considerar que esas trabajadoras sexuales, su vulnerabilidad se va incrementando cuando entra en contacto con estas otras intersecciones. Por ejemplo, si es una mujer travesti, si es una mujer trans. Y teniendo en cuenta esta particularidad de base, ¿no? Que esta propia intersección que se da por el hecho de ser trabajadoras de la economía popular. Total. Pareciera que dentro de este sistema hay una ruleta de desgracias que mientras más números te tocan, peor la pasás. No es lo mismo ser mujer que ser mujer y negra, que ser mujer negra y pobre, mujer negra puta y pobre, travesti. Lo va incrementando. Es así. Y con eso nos vamos al último mandamiento. Llegamos al último. Llegamos al último y para mí es el más importante. Digo que es el más importante porque es como el cimiento. Y la base de todo. Es la base. Y en este lo que decimos es que el género no puede ser incorporado, convocado a la criminología y al análisis de la cuestión político-criminal como un invitado más del banquete patriarcal y heterosexual, como dice Ileana Arduino. El género, las cuestiones o este entendimiento, este género como tecnología de poder interpelándolo, tiene que venir para producir análisis críticos. Y yo esto también lo digo siempre, el derecho no es igual para todas las personas, y lo voy a decir siempre, porque la vida no es igual para todas las personas. Entonces, la teoría criminológica feminista o esta forma de entender el mundo, lo que nos viene a decir es esto, ¿no? Bueno, vamos a interpelar estas relaciones de subordinación, estos estereotipos, esta forma de opresión, vamos a interpelarla. Y yo a modo de cierre, lo que me gustaría decir es que es importante para mí como feminista, porque todas estas ideas vienen de un corazón militante, porque somos eso. Y estamos atravesadas por la militancia. Somos eso. Muy politizada. Entonces, es importante poder reivindicar el discurso, que el feminismo es productor de su propio discurso, en lugar de el receptor de un discurso homomasculinista. Y entonces, eso, como tenerlo ahí, tener muy presente eso. Y bueno, y a mí me gustaría también recuperar a otra amiga nuestra, que es Leticia Lorenzo, que ella dice que es tiempo de entender que hay que ampliar los ámbitos de discusión y no hay que conformarse con pequeños guetos progresistas en un océano de conservadurismo y bueno, menos aún en estos tiempos que corren. Gracias, Sofi. Gracias por la misa de hoy, te digo. Gracias a vos. La verdad que devoraste, amiga. Mi nombre es Génesis, esto fue todo por hoy. Suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio.